El mes pasado se hundió la reforma laboral. A raíz de eso empezó una nueva ola de movilizaciones promovidas por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Con ella se promovía que fuera la ciudadanía y no el Congreso los que decidieran sobre el futuro de esas reformas, a través de una consulta popular. Pero el tema fue materia de debate. Por un lado, había muchísima indignación. ¿Cómo es posible que un montón de senadores privilegiados económica y socialmente tengan esa capacidad de decidir tan mal sobre el futuro de millones de personas? Y por otra, había incredulidad. La mayoría de los empresarios argumentaban que proteger a los trabajadores iba a ser inviable a mediano y largo plazo para sus grandes empresas y que eso iba a disminuir la inversión hipotética que se iba a hacer en Colombia. Pero ¿por qué seguimos creyendo a estas alturas que las personas más privilegiadas van a proteger a sus empleados por buena voluntad o porque son buenas personas? ¿En qué momento aceptamos como normales esas desigualdades? Como si los derechos laborales siempre hubieran estado ahí y no fueran resultado de un montón de procesos y movilizaciones históricas. Hola historietos, evidentemente este video fue grabado antes de que se aprobara la reforma laboral. Afortunadamente para nosotros finalmente se dio la aprobación y creo que todo lo que sucedió en estos días solamente refuerza un poco lo que les quiero mostrar, y es que no fue únicamente el presidente Gustavo Petro el que permitió la aprobación de la reforma, sino que fue un montón de factores y sobre todo muchísima presión social de diferentes sectores, obviamente no ciertos congresistas o los dueños de ciertas empresas colombianas, pero sí fue un conjunto de factores y no solamente una persona la que generó todo esto, que nos favorece a muchos. Entonces, no se pierdan el video, continúen viéndolo. Hola historietos, yo soy Mafe Ricaurte, soy historiadora y hoy vamos a hablar de la historia de los derechos laborales en Colombia. Desde hace mucho tiempo, yo creo que desde el inicio del canal quise hacer este video, no se había dado por cosas de la vida, pero a raíz de esta coyuntura creo que ya me tocó. ¿Y qué dice la historia oficial sobre este tema? Resulta que en 1936 se creó el Ministerio del Trabajo, pero fue hasta 1944 cuando se creó el Código del Trabajo bajo el gobierno de Alfonso López. En la explicación de algunos historiadores, me parece a mí que se le da mucho peso a la figura de López, del presidente, y les voy a contar por qué. López fue elegido en dos ocasiones presidente. La primera entre 1934 y 1938 y la segunda entre 1942 y 1945. Durante su primer mandato se dieron muchas reformas, la constitucional, la agraria, la educativa, pero su segundo mandato no fue tan fácil. En primer lugar, había una crisis económica provocada por el avance de la Segunda Guerra Mundial. Y en ese segundo mandato, las élites de acá se estaban oponiendo férreamente, como siempre, a cualquier intento de reforma que estuviera liderado por López, porque las anteriores claramente no los habían favorecido. Entonces era un ambiente muy complicado y de hecho en 1944 hubo un intento de golpe de Estado contra López liderado por algunas facciones de oficiales militares. Y aquí desmentimos otro gran mito de la historia política colombiana, el que dice que fuimos el único país de América Latina que durante el siglo XX vivió en total democracia. Pero ese es un tema para otro video. Pero a pesar de esos problemas, se aprobó la reforma laboral. Sin embargo, lo que muestran algunas versiones de la historia es que ese código se hizo como agradecimiento un poco de López hacia las clases obreras que apoyaron mucho durante su mandato. Entonces, de cierta forma, reglamentar ese tema era una forma de agradecimiento y respaldo para con ellos. Y claramente también era una estrategia del presidente para fortalecerse ante la presión que le estaba cayendo de todo lado. Pero esta versión para mí tiene un problema y es que pone a los trabajadores como en un rol pasivo frente a todas las cosas que pasaban a su alrededor. Desconoce todos los años de luchas, de huelgas, de manifestaciones, de muertos incluso que hubo por esa búsqueda de un equilibrio entre trabajadores y patrones. Y además le da mucha importancia a un solo personaje, a López, que sí, claramente es importante, no lo vamos a negar, pero no fue el único actor histórico durante ese proceso. Y bueno, esto es lo que hoy les propongo revisar. Antes de la expedición del código, claramente ya se estaban discutiendo sobre los problemas que había entre esas relaciones laborales tan desiguales. Y es que, ¿cuál es el problema? Realmente el movimiento obrero y todas las huelgas y manifestaciones, desórdenes, alteraciones al orden que se generaban pues en búsqueda de esos derechos. La cosa es que en esa época todavía no se hablaba de derechos laborales, sino que ese concepto realmente no existía.
Se hablaba de derechos civiles, de derechos sociales, de derechos privados, un poco todo mezclado y un poco todo muy ambiguo porque en realidad nadie sabía de lo que estaba hablando. O bueno, más que no saber, era que no se definía de lo que se estaba hablando. Pero el problema sí era obvio, la diferencia de intereses entre los patrones y los obreros, lo que nuestro querido Marx llamaría la lucha de clases. Un problema que viene muy ligado al proceso de revolución industrial en donde aparecieron los obreros. ¿Y qué es un obrero? Una persona que por necesidad entrega su fuerza de trabajo por un salario. Yo sé que lo redujo un montón, pero básicamente es eso. Ahora, según nuestro mejor amigo Marx, la clase obrera solamente se forma cuando hay intereses comunes entre ellos. O sea, cuando ese grupo de trabajadores de obreros tiene las mismas aspiraciones o el mismo enemigo, en este caso, la burguesía. Y yo sé que esto suena muy dramático, gigante y todo lo que quieran, pero se van a dar cuenta que tampoco era que estuvieran pidiendo las cabezas de los dueños. Bueno, en algunos casos sí, pero tampoco era que estuvieran pidiendo cosas muy extremas que, digamos, hoy en día incluso nos parecen hasta normales. En Colombia, el proceso de industrialización tuvo como su mayor desarrollo durante el gobierno de Rafael Reyes a inicios del siglo XX. Y desde muy temprano los obreros ya se estaban empezando a agrupar. Para 1906 ya se había creado el Sindicato de Tipógrafos de Bogotá, el primero de la historia de Colombia. Posteriormente se creó la Unión Obrera de Colombia en 1913. También inició la publicación de periódicos obreros y empezó a conformarse lo que llamaríamos una identidad obrera. Una de las zonas de Colombia en las que hubo mayor agitación fue la costa atlántica, en parte por la influencia de los trabajadores, de los migrantes que estaban llegando a ese lugar del país. La llegada de socialistas, anarquistas y comunistas incidieron un montón en la formación de alas políticas dentro de los grupos obreros. Y entonces ellos y ellas aprendieron a parar las actividades, aprendieron a hacer lo que se conoce como una huelga. Un derecho que fue reconocido en 1919, pero con la autorización a los empleadores, o bueno, a los burgueses, de despedir a las personas que participaran en la huelga. En la segunda década del siglo XX se registraron varias manifestaciones de trabajadores de puertos, obreros de fábricas, trabajadores de ferrocarriles, que terminaron con varios despidos, heridos e incluso muertos por acción de la fuerza pública. Digamos que hasta este punto el Estado no veía con tan malos ojos las manifestaciones o las huelgas. Incluso había como cierto paternalismo alrededor de eso. Pero como con el tiempo las luchas se fueron volviendo más violentas y pesadas, esa tolerancia se acabó. Podemos ver la evolución del movimiento obrero en el hecho de que las personas no simplemente salían a manifestarse ya, sino que también se formaban, se instruían sobre las diferentes teorías o las diferentes posibilidades que habían sobre el movimiento y que tenían claras influencias de los obreros europeos. Se hacían reuniones y en ellas se discutían sobre las desigualdades y sobre lo injustas que eran algunas de sus condiciones. Y como les digo, esa formación tuvo muchísima influencia de los movimientos obreros de Europa que ya para ese momento habían hecho un montón de cosas. Mucho antes de que a un presidente se le ocurriera hacer un código del trabajo. En los años 20 también ocurre algo muy lindo dentro de la historia del movimiento obrero en Colombia y es la fundación del Partido Socialista Revolucionario. Este partido es muy especial porque una de sus grandes líderes fue María Cano, un personaje histórico muy importante y del cual ya hablamos en el video sobre cine. El PSR apoyó principalmente el desarrollo de manifestaciones de trabajadores y empezó a tener mucho poder, digámoslo, porque ellos iban hasta las poblaciones, iban hasta las fábricas y se reunían con los trabajadores. Además de María Cano, también estaba Raúl Maecha, que escribía en periódicos obreros como Baluarte, El Luchador y Vanguardia Obrera. Entre las peticiones de esas épocas que estaba liderando el PSR y que obviamente también los trabajadores apoyaban, estaba el descanso remunerado los domingos y festivos, mejores condiciones de higiene, alimentación y vivienda y una jornada de 8 horas de trabajo por 8 horas de descanso por 8 horas de ocio. Y ese tiempo de ocio fue un gran tema de debate en la sociedad colombiana. Los empresarios decían que no se debía tener tiempo libre porque eso favorecía los vicios y la vagancia. Y además argumentaban que ese tiempo libre iba a ser utilizado por los trabajadores para confabularse y para seguir creando huelgas revolucionarias. Por otro lado, también recuerden que Colombia ha sido un país muy católico y la Iglesia Católica, pues en la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría de los casos, estuvo muy a favor de la posición de los empresarios. Los curas en los sermones insultaban a los huelguistas y los llamaban pecadores.
Entonces podríamos decir que estos primeros 20, 30 años del siglo XX fueron como una etapa de conformación de ese movimiento obrero y los frutos llegaron poco a poco. Entre 1927 y 1929 se dieron muchísimas huelgas obreras. Dentro de las más famosas que uno recuerda es la huelga de las bananeras de 1928, de la cual hay tanta información que podríamos hacer un video aparte. Si les gustaría que hiciera este video, déjenmelo en los comentarios. Dentro de la lista de logros de esta primera época se encuentran cosas como la Ley de Sillas de 1926, con la que se dispuso que en fábricas y almacenes hubiera sillas para los empleados, que se hicieran reparaciones por accidentes de trabajo y también indemnizaciones. Se prohibió trabajar más de 10 horas al día para hombres y 8 horas al día para niños y mujeres. Se hizo obligatorio un día de descanso semanal y aparte se prohibió el trabajo infantil. Ahora, la idea no es que se aprendan, digamos, estas leyes de memoria, sino que las vivan dentro de su época. Si tuvieron que crear leyes para que hubiera sillas en los sitios de trabajo es porque no habían sillas. Los trabajadores no tenían dónde sentarse, los niños trabajaban, no tenían ningún día de descanso, sino que trabajaban de chorro. En 100 años, cuando nos estén estudiando a nosotros, van a decir, oh, esa gente trabajaba por mejores condiciones en los call centers. Y van a entender que las discusiones actuales no son un capricho de los trabajadores, así como estamos viendo nosotros los inicios del siglo XX desde 2025. El punto es que aunque estas leyes estaban en el papel, la realidad era otra. Durante los años 30, paradójicamente hubo un incremento de esas manifestaciones sindicales y de la creación de sindicatos porque había un apoyo importante por parte del gobierno hacia estas organizaciones. Los transportadores, los empleados de ferrocarriles, los bananeros, los petroleros y los empleados textiles pedían mejoras de salarios y también mejoras en sus condiciones laborales. Porque sea como sea, esas pocas leyes que existían se quedaban muy cortas para el montón de problemas que existían cotidianamente dentro de las empresas y dentro de esas relaciones fabriles. Entonces, académicos, analistas, periodistas, empresarios, todo el mundo, obreros, discutían sobre las soluciones para esa situación. Y digamos que el Código del Trabajo nació como una respuesta a esa mediación que se supone que siempre tiene que hacer el Estado entre las empresas y los trabajadores. Pero volviendo al segundo mandato de López, como les mencioné, hubo una gran oposición por parte de los empresarios y una buena parte de las élites, como los grandes propietarios agrícolas. López y sus reformas fueron bastante incómodas para ellos y la presión fue tanta que eso lo llevó al final a renunciar a la presidencia. Ante esto, hubo un paro cívico nacional que estaba apoyando al presidente López y estaba liderado por las centrales obreras. Las manifestaciones buscaban que el Senado no aprobara la renuncia del presidente y lo lograra. El presidente, después del intento de golpe, presentó el proyecto de ley sobre el tema laboral. Esa ley tenía todo lo relacionado al manejo de los sindicatos, de las huelgas, los derechos de los trabajadores, el pago de horas extras, las pensiones, los contratos de trabajo. Y la ley fue aprobada, digamos que de milagro, porque los empresarios, como siempre, sacaron su argumento anticuado de siempre de que esos avances laborales van a dejar a todo el mundo sin trabajo, se va a aumentar el desempleo y van a haber menos ganancias para las empresas, según ellos. ¿Les suenan conocidos esos argumentos? Y aunque suene increíble y aunque eso fue ya hace casi 100 años, 90 años más o menos, esa ley ha sido de las más modernas que se han hecho en nuestro país. Pero entonces, en resumen, esa ley fue un logro de un presidente para nada. Fue una lucha colectiva de un montón de personas durante muchos años que lo lograron. De cierta forma, es en muchos sentidos el Código del Trabajo es una conquista de los trabajadores. Y no fue únicamente gracias a la buena voluntad de un presidente, ni fue un gesto de agradecimiento. Fue un proceso de organizaciones, movilización y lucha de los trabajadores. Si hoy tenemos horarios, vacaciones, prestaciones, es porque antes hubo gente que peleó por eso. Pero como todavía las condiciones no son del todo justas, hay que seguir luchando, molestando, incomodando hasta que eso mejore. De cierta forma, incluso hemos sido afortunados. En Colombia hemos tenido hasta el momento dos presidentes que se han solidarizado con las luchas obreras. Pero una y otra vez, el lobby de los grandes conglomerados empresariales imponen de nuevo sus argumentos en el Congreso, con argumentos reciclados, anticuados, injustos e incluso inhumanos buscan evadir su responsabilidad.
y obviamente frenar cualquier posibilidad de cambio real. Y bueno, historietas, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado muchísimo el video y que les haya dado muchas herramientas para analizar y pensar nuestra caótica actualidad. Cuéntenme en los comentarios un dato curioso que creen que me faltó decir en este video sobre la lucha por los derechos laborales en Colombia. No olviden seguir a Los Historietos en redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok como Los Historietos. Un abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!